Bien, vamos a arrancar. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Hoy lo cité una vez más, porque como arrancamos el año, arrancamos livianito, se supone que ya estamos trabajando en refrigeración y tal vez no, tal vez estás empezando a trabajar en refrigeración. Te cuento que lo que es tecnología en aires acondicionados avanza todo el tiempo, como siempre lo digo, y lo más importante es que nosotros vamos a encontrar mucha electrónica en la parte nueva de los equipos modernos. Obviamente todos los equipos split, la mayoría, todos tienen placas electrónicas, obviamente desde hace 20 años. No nos olvidemos que nosotros estamos en el año 2023 y en el año 2000 ya existían split y también mucho antes, ¿sí? Es más, mi primer equipo de aires acondicionados, escuchen esto, me lo compré en el año 2003. Año 2000, sí, no me mira así, Nico, posta. Año 2003, Nico no sé si había nacido, pero estaba ahí, estaba correteando por los parques, Nicolás. Me compré mi primer equipo y ya tenía tecnología, ya tenía plaquetas electrónicas. Entonces vos me preguntás, ¿pero y qué cambiaron de esa época a hoy? En realidad los equipos convencionales no han cambiado mucho. Básicamente, que vos agarres un equipo de año 2003, que hagas un equipo de año 2000, que agarres un equipo de 1995, 96... con plaquetas electrónicas, o vengas y agarres hoy, un año de 2023, estamos hablando de 20, 25 años atrás, un equipo, la placa electrónica es muy, pero muy similar. Lo que van a ir cambiando, lo que ha cambiado un poco, tal vez, es la estructura de los equipos, los periféricos de los equipos, el rendimiento de los equipos, los fluidos refrigerantes de los equipos, la capacidad frigorífica de los equipos. Cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo puntualmente a que tengamos en cuenta que ¿qué es lo que buscan todo el tiempo los fabricantes? Todo el tiempo buscan abaratar costos de fabricación, abaratar costos de consumo energético y, por sobre todas las cosas, mejorar el rendimiento. Esos son sus objetivos. Entonces, por supuesto que poco y no mucho piensan en el usuario final. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez porque a veces son menos fáciles de reparar, a veces son irreparables, a veces son tan económicos en su fabricación que se vuelven muy frágiles, por no decir otra palabra, que se deterioran muy rápido. Tienen, yo le llamo una vida útil, se podría decir, una vida útil corta, ¿sí? Que es debido a la calidad del producto. Obviamente, cuando ustedes van, es como toda cosa, lo que ustedes adquieran, lo que ustedes compren, obviamente van a tener distintas calidades y distintos precios. En los aires acondicionados pasa exactamente lo mismo. Cuando un equipo tiene reputación, tiene marca, tiene trayectoria, tiene desarrollo tecnológico, que es muy importante, obviamente también cambia la durabilidad de ese equipo y el rendimiento de ese equipo. Y aquí viene, usted me dice, pero ¿y cómo yo sé quién es desarrollador? O sea, quién desarrolla tecnología en aires acondicionados y quién no lo hace. En primer lugar, nosotros sabemos que hay marcas muy conocidas, pero muy conocidas en Argentina. Al menos yo hablo de Argentina, pero ustedes se puedan dar cuenta que yo sé que son a nivel mundial, como Surrey, Carrier, York, ¿sí? Toshiba, ¿sí? LG, Samsung, son marcas que tienen desarrollo en el tiempo. Por supuesto que hay muchas más, yo simplemente estoy nombrando algunas de estas marcas que desarrollan tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que inventan lo que están haciendo. Ahora, cuando vos tenés un equipo un poco más económico, estamos hablando de marcas que duplican, ¿sí? Duplican la tecnología por una cuestión de obviedad, ¿sí? Donde lamentablemente, o lo mejor que nos puede haber pasado es que China fabrique para el mundo, tienen una calidad un poco más baja, cumplen los mismos objetivos, pero por supuesto que la durabilidad en el tiempo va a ser menor, ¿cierto? Y me dicen, Pablo, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las placas electrónicas? En realidad, ¿a qué llego con todo esto? Que la durabilidad de los equipos es totalmente independiente a la durabilidad de las placas electrónicas. Hoy una placa electrónica, la del año 2023, no es menos frágil que la del año 1995. Estamos hablando de que no es que porque avanzó la tecnología o la calidad de los materiales y demás haya perdido calidad. Para nada.
En la electrónica, en la calidad es muy similar durante todo el largo de los tiempos. Pero ¿qué pasa? Como le decía, lo que ha cambiado sí es la calidad de los periféricos. Ahora bien, volvemos otra vez un poquito para atrás. Todo lo que hacía andar a los equipos en aquellos años son los mismos equipos que hacen andar hoy. Y la tecnología inverter lo que vino a hacer es a incorporar un sistema de funcionamiento en el cual lo que buscaron los fabricantes es el ahorro energético. Cuando se refiere a ahorro energético, estamos hablando puntualmente de lo que se va a buscar en ese equipo es que ahorre energía consumo. Pero no está pensado para tu bolsillo, que aquí es donde nosotros también tenemos ciertas creencias de que creemos que vamos a ahorrar, que porque nos compramos un inverter vamos a ahorrar plata en luz. Es cierto, vas a pagar menos en la boleta de energía, ¿sí? Eso es cierto porque consume menos watts, menos amperes. Claro que sí, pero ¿qué va a pasar? Que el valor del equipo es muy superior. Y si yo distribuyo ese valor que pago de más por un equipo convencional a un equipo inverter y lo abono en el pago de luz mensual, va a ser más o menos equitativo. O sea, en una palabra, la tecnología inverter lo que vino a hacer es a cuidar el medio ambiente, no a cuidarte a vos, ni a tu bolsillo, ni a tu economía. O sea, lo que busca la tecnología inverter es consumir menos recursos energéticos para que cuando se produzca energía eléctrica, la energía eléctrica sea mejor redistribuida. Por ese lado viene. Pero vamos a charlar un poco, como uno de los chicos me preguntó hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy de lo que vamos a hablar puntualmente va a ser del quinto diodo. El famoso quinto diodo que hay en nuestras placas electrónicas. Y como ustedes me preguntan, Pablo, pero ¿el quinto diodo? ¿Por qué quinto diodo? Porque si nos remontamos un poquitito a lo que es una fuente de alimentación y a un puente rectificador, para que yo pueda rectificar la corriente eléctrica, o sea, la que la pueda pasar de corriente alterna a corriente continua, en un puente de diodo rectificador de onda completa, yo utilizo 4 semiconductores que se llaman diodos, ¿sí? Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen. Vamos a entender simplemente que yo tengo un puente rectificador que paso de corriente alterna a corriente continua. ¿Bien? Ahora, ahí ocupo 4 diodos. Pero si yo observo una plaqueta, como ser, por ejemplo, esta que voy a mostrarte acá, ¿la podemos poner, Nan? Dale, mirá. Esta que está acá, ¿ven? Esta es una plaqueta electrónica de un equipo bastante conocido en el mercado, al menos de Argentina, y yo te puedo asegurar que tal vez vos lo puedas llegar a encontrar también en otras partes del mundo, ¿sí? Me dice Maximiliano Ignacio Geli, hola profe, ¿cómo estás? Mientras tanto le digo, Elías también me está hablando de Formosa, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, profe, recién llegado, un abrazo, saludos, me dice Daniel Díaz Vilela, buenas noches, querido. Andrés Serrano dice, ¿hay promociones para hoy, amigo? Claro que sí, siempre, Guatemala, felicidades, excelente canal, muchas gracias, Andrés, desde Guatemala. Víctor Alfonso Iglesias, está de Mendoza, son desechables, ¿quiénes? ¿Nosotros o las placas? Gracias, Víctor. Bueno, después me lo aclarás, Víctor, ¿eh? Saludos de Tucumán, me dice Luis Raimundo Contreras. Saludos, querido. Alumno también. Desde Entre Ríos me está saludando Jorge González. Muchas gracias. Desde Chaco Mariscal Estigarribia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Bien. Quinto diodo, fíjate. Acá vengo, mira. Che, aclarame después, Víctor. ¿Quién es desechable? Si somos nosotros la placa. Mira, acá tenés los 4 diodos. Los voy a agrandar. Ahí. Bien, perfecto. Ahí vamos acá. Y ahí hay 5 diodos. 1, 2, 3, 4, 5. De los cuales 4 de estos diodos, cumplen la función de mi puente rectificador, que es el que está acá. Mira, yo siempre tengo un puente rectificador a mano, bien caserito, hecho con tablita, no me dijo un amigo. De tablita que me sobró, me dijo. Pero bueno, la idea es que sea didáctico, ¿no? Mira, lo voy a agrandar ahora. Ahí está la tablita. Sí, lo pegué en la tablita. Traté de ser lo más prolijo posible, pero bueno. Acá yo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Un puente rectificador. Mira, por estos 2 pines alimento con corriente alterna, indistintamente del voltaje. Acá puedo poner 12 volt alterno, 4 volt alterno, 220 volt de corriente alterna sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque lo que yo alimento no tiene nada
pero absolutamente nada que ver con lo que va a hacer la rectificación de corriente. Y yo acá tengo mis 4 diodos, que son estos 4 diodos dispuestos de esta manera para que se entienda, donde yo alimento por estos 2 cables corriente alterna, y por este cable aquí me sale el negativo, y por este cable aquí me sale el positivo. Acá tengo mi filtro para que una vez que yo pase de aquí para acá, estos 2 cables tengan mi positivo puro y mi negativo. Tengo una resistencia simplemente para que me consuma lo que yo alimento, bien, con un interruptorcito para que yo apriete aquí y esto me consuma y se disipe en calor la potencia que estoy entregando acá. No tiene nada que ver de acá para allá. Lo más importante aquí es que quiero compartir con ustedes es esta parte acá. Y esto que ustedes ven aquí, donde se encuentra, es exactamente lo mismo, pero ubicado de otra manera. Obvio la placa, me dice. Mendoza es mi segundo apellido, soy de Barranquilla, Colombia, me dice Víctor. Ay, menos mal, Víctor, gracias. No, Víctor, lo vamos a arreglar a las placas, ¿eh? 4 de esos diodos que están ahí, pertenecen a estos que están acá. Por supuesto que el fabricante de esta placa dispuso de esta manera los diodos para este puente rectificador. ¿Qué serían, para ser más puntuales, estos 4 primeros diodos? No me voy a poner a mostrarle las pistas ahora porque le voy a pegar una mareada importante. Y no viene al caso, porque a mí lo que me interesa es este quinto diodo. ¿Qué es lo que hace este quinto diodo? Te lo voy a contar prácticamente, básicamente, en una hojita primero para que lo que haga un puente rectificador. Mira, voy a agarrar una hojita y te voy a contar primero que todo cuál es el objetivo. Poneme a mí primero, Hernán, acá. Alfredo Sánchez dice, poneme una placa electrónica con aire Westinghouse. Ah, bien, viejito, recibe, es muy similar a esta placa, la de Westinghouse, me parece. Viejito recibe la señal de arranca, funciona durante 1 minuto y tira falla de luz verde, queda titilando el equipo y es frío solo. ¿Qué puede ser? Bueno, Alfredo, en primer lugar, chequea que los periféricos estén funcionando correctamente, porque tal vez no sea problema de falla, sino que de placa, sino que puede ser que la placa te esté tirando algún error, como puede ser que la turbina no esté girando a la velocidad correcta, como que esté lento el forzador exterior, como que le esté faltando gas, o sea, todas esas cosas te tiran las placas. O sea que el sensor ambiente no esté correctamente ubicado, sensor de caño también. O sea, esos códigos de error, primero tenés que buscar marca, modelo y falla para que en ese código de error te tire, que te diga, que te oriente más o menos a qué hace referencia esa placa, ¿sí? Esa falla. Bien, a ver un poquito. Se desconectó. Ah, apareció vuelta. Bien, perfecto. Bien, miren, les voy a mostrar un poquito. Para que un ventilador, nada que ver. ¿Por qué arranqué con un ventilador forzador como este? Esto es un forzador, ¿ves? ¿Sí? Para que un forzador como este funcione, un ventilador de estos funcione, ¿sí? Necesita recibir señal de corriente alterna. Pero a su vez, para que este ventilador funcione en distintas velocidades, va a depender de un componente que se llama TRIAC, ¿sí? TRIAC, lo voy a escribir. TRIAC. TRIAC significa transistor de corriente alterna. ¿Qué es un TRIAC? Un TRIAC no es más ni menos que un componente muy, pero muy similar a un relé, pero con la diferencia que es de estado sólido. ¿Qué significa estado sólido? Que es un componente electrónico. Y para ser más puntual te lo voy a mostrar. Mira, ¿quién es el TRIAC? Eso es un TRIAC, que está ahí, ¿ves? Eso que se ve ahí chiquitito, ¿lo ves? Mira cómo se ve, con la tierra y todo. ¿Sí? ¿Lo ves? Que parece una media caña, ¿sí? Ahí. Y que tiene 3 patitas. Voy a dar vuelta para ver las 3 patitas. Acá están las 3 patitas. ¿Dónde están las 3 patitas? A ver, a ver, a ver. Serían estas 3 patitas que están acá, ¿sí? Estos 3 pines que están acá, patitas, ¿saben cómo me gastan cuando digo patita? Ay, tiene patita la componente. Sí, tiene patita, ¿y qué? Bien, sí, porque después tengo super colegas electrónicos que me dicen, oh, lo dice patita, uy, ¿cómo va a decir patita? Oh, sí, está bien, digo patita, ¿y qué? Para que entiendan, muchachos. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, no que hablar técnicamente, pero no importa. Tengo los 3 pines acá, ¿sí? 1, 2, 3. Estos 3 pines de conexión de ese TRIAC, si yo los observo, uno de los pines va directamente al pin central
que si yo miro el pin central acá, estos son los conectores de mi forzador, ¿ven? Son los 3 cables del forzador, de los cuales el cable del medio viene al triac, el cable rojo es negativo, que comparte el neutro con esto, como pueden ver acá, ¿sí? Y el cable blanco, que está de este lado, ahí, ese, si yo miro el pin, viene directamente a la primer patita o pin de conexión del capacitor de ese forzador, que sería este. Ven, ahí está el capacitor que dice 1,2 microfaradios por 400 volts, porque este es el capacitor del forzador. Bien, entonces esta es la bobina de arranque de mi forzador, este es el común del forzador y esta es la bobina de trabajo del forzador que está conectado y comparte neutro con el otro pin del capacitor y neutro de conexión. Bien, entonces volvemos un poquito al triac. Este triac es el que le da la señal a través del común, ¿sí? Para que encienda mi forzador. Si yo lo entiendo de esta manera y lo pienso, es como el que le da el encendido al ventilador. Ahora, hasta ahí venimos felices. Vamos a imaginarnos, por supuesto que estas son las dos conexiones. Uno recibe tensión de 220 volts de los pines y el otro recibe la señal del componente. Fíjense, a ver si logro acá. Miren, por aquí recibe señal y por aquí recibe tensión para poder alimentar y que reciba la señal del integrado. ¿Y qué hace el integrado? Este componente triac, como les decía, lo que hace, muchachos, es pegar como un relé y cerrar señal de 220 volts para encender mi forzador. Ahora, ¿por qué tiene que ser un triac y no un relé, Pablo? Te explico por qué. Como te decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese triac lo que hace es pegar y encender mi forzador. Ahora, yo tengo mi corriente alterna, ¿sí? Esta es mi corriente alterna. ¿Cómo hace un ventilador, o mejor dicho, la placa electrónica para variar la velocidad de ese forzadorcito? Porque si ustedes se acuerdan, tengo velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Esta es mi onda sinusoidal, o sea, esta es la corriente alterna, ¿sí? Corriente alterna, ¿sí? Onda sinusoidal. Donde acá mi multímetro me lee mis famosos 220 volts. ¿Se entiende o no? Hasta ahí me siguen, ¿no? De corriente alterna. ¿Sí o sí? Acá no hay salida, es sí o sí. Acá yo tengo 250 volts y por supuesto son 50 Hz, 50 Hz, que son 50 ondas sinusoidales al cabo de un segundo. ¿Sí? A eso se refiere cuando hablo 50 Hz. Esto lo aclaro por las dudas. Ahora, ¿qué es lo que hace mi triac? Mi triac, cuando yo le doy la señal con el control remoto, ¿sí? Para que ande a velocidad lenta, lo que hace mi triac de manera electrónica y a una velocidad fabulosa es abrir y cerrar, ¿sí? De manera alternativa para poder entregar solamente una fracción de esta onda sinusoidal, o sea que le entrega solamente esta parte de corriente, para que se entienda. Entrega, corta, luego pasa, entrega, corta, ¿sí? Luego pasa, entrega, y de esta manera tengo mi velocidad media, mi velocidad baja de corriente alterna. Para que ustedes se imaginen, es como que agarran un ventilador de pie, lo enchufan y lo desenchufan, lo enchufan y lo desenchufan. O sea, cuando ven que está tomando velocidad, lo desenchufan. Cuando ven que se está por apagar, lo enchufan. Cuando ven que se está por apagar, lo enchufan. Y ahí lo lo tienen así. Eso es más o menos lo mismo, nada más que esto lo hace 50 veces, lo hace 100 veces por segundo. ¿Por qué lo hace? En la media sinusoide de arriba y en la media sinusoide de abajo. En la media sinusoide de arriba y en la media sinusoide de abajo, ¿sí? O sea, eso es ¿por qué? Porque la corriente, un ciclo es solamente hasta acá, ¿sí? Esto es un ciclo. Si son 50 ciclos, son 50 de estas ondas completas al cabo de un segundo. Bien, esta sería un segundo ciclo. A ver si me sale. Ahí, ¿sí? Estos son mi eje cartesiano, este es el eje Y, este es el eje X, acá está 0, acá está el positivo, acá está el negativo, ¿sí? Lo estoy completando a mi dibujito. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace el triac, chicos. Pero dice, voy a poner la velocidad 2, Pablo. Bueno, poner la velocidad 2, lo que hacemos es entregar, lo que va a hacer el triac es darle un poquito más, hasta acá. Entonces, todo lo que está en rojo, debajo de la onda sinusoidal, le va a entregar, ¿sí? Para que tenga la velocidad media. ¿Ven? ¿Sí?
todo hasta acá. Esto es 100% simulación, muchachos. Estoy tratando de desarrollar la explicación. Bien, ahora, vamos de vuelta. Una vez más. Esta es la velocidad 2. O sea, le está entregando una fracción nomás. Imagínense ustedes que si yo lo quisiera hacer con un relé, esto no podría suceder. Porque los relés, que serían, para hablar criollo, este componente que está acá, este negrito, ¿sí? O para todos aquellos que no conocen de electrónica, pero sí se acuerdan de lo que es un contactor, es lo mismo. Pega, despega, pega, despega, pega, despega, pero lo hace de manera inducida con un bobinado. O sea, para ser más puntual, sería esto un interruptor, bien. Acá tengo una bobinita que genera un campo magnético, le entregamos voltaje entre esta bobinita crea un campo magnético y este campo magnético pega al relé. ¿Sí? Cuando yo le quito la tensión a la bobinita, se va el campo magnético y desaparece la PA. Y así pega y despega. El tema es que este campo magnético desaparece mucho más lento que cuando yo abro y cierro este segmento. O sea que si yo lo haría con un relé, quedaría siempre pegado si yo hago estos cortes tan rápidos. ¿Por qué? Porque el campo magnético perdura un ratito más en el tiempo o es más lento que la apertura y cierre que hacen estos componentes. ¿Me explico? Entonces por eso que no puedo usar un relé para variar la velocidad y sí puedo usar un triac. Y cuando me decís, Pablo, ¿y la velocidad plena cómo la hago? Y la hago con otro fibrón. Esto es velocidad plena. O sea, ¿qué quiere decir? Que queda pegado completamente el triac para entregarle la velocidad máxima. Ahora, ¿qué referencia necesita el triac para decir termina una media onda, empiezo de nuevo, termina una media onda y empiezo por cero, de nuevo y termina una media onda y empiezo de nuevo? ¿Qué necesita el triac, ¿sí? Para saber cuándo pasa eso? Necesita el famoso cruce por cero. Este es cero, este es mi eje y este es el cruce. O sea, cuando la onda sinusoidal cruza por el cero, ¿por qué quiere decir que acá hay 0 vol? ¿Sí? Porque esto me marca vol y esto tiempo. Quiere decir que en esta fracción de instante hay 0 voltaje y mi onda sinusoidal pasa por 0. Arranca de nuevo el triac, pasa por 0, arranca de nuevo el triac, pasa por 0, arranca de nuevo el triac. O sea que esto es lo que yo llamo, o que alguna vez escucharon hablar, cruce por 0. Y estamos hablando del 0 de la onda sinusoidal, ¿bien? En cada cruce. Y yo voy a tener 50 cruces por segundo. Un cruce, 2 cruces, 3 cruces, un poquito más, 100 cruces por segundo. Y para que esto suceda, yo voy a necesitar que algo me interrumpa mi rectificación de corriente continua. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que voy a tener que interrumpir mi corriente continua. Significa que vuelvo otra vez a mi taulita. ¿Ven esto que está acá? Fíjense. Si mi integrado, yo acá tengo mi puente rectificador. Este filtro, que este capacitor, lo que hace es el rizado de la corriente continua. Al estar conectado así, yo hasta inclusive este punto que está acá, hasta este punto que está acá, tengo corriente rectificada pura y hasta este punto que está acá tengo corriente rectificada pura. O sea que yo de aquí y de aquí ya voy a salir con mi corriente continua y no va a encontrar mi integrado, no va a encontrar estos cruces por cero. Entonces, para que eso no ocurra, acá tengo mi otra tablita, donde ya está más completa, fíjense. En primer lugar, esta tablita es más completa, ¿por qué? Porque ya tengo un transformador lineal, tengo un puente rectificador encapsulado. Este puente rectificador encapsulado es exactamente lo mismo que esos 4 dioditos, donde por los dos del medio, que son los cables amarillos, entra la corriente alterna, ¿sí? Y por el cable negro viene el negativo y por el cable rojo viene el positivo. Y acá tengo mi filtro rectificador. ¿Qué es lo que hace mi filtro rectificador? Es el rizado de la corriente, lo que hace esto, acá.
¿sí? Porque lo que hace mi puente rectificador es que esta onda sinusoidal ponérmela arriba, ponérmela arriba, ponérmela arriba, ponérmela arriba, ponérmela arriba. Entonces me convierte en corriente continua todas estas ondas. Ahora, para que esto no suceda y que mi integrado pueda tomar ese cruce por cero, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Y lo voy a dibujar, esto mismo que está acá, lo voy a dibujar de esta manera. Mirá. Primero, un diodo. El diodo permite, acá tengo corriente, ahí, vamos de vuelta, para ahí. Acá tengo un diodo, acá tengo otro diodo, acá tengo otro diodo, acá tengo otro diodo, ¿sí? Corriente alterna, acá tengo corriente alterna, acá tengo corriente continua, ¿bien? Pero mi corriente continua pura va a estar después de este capacitor que está acá, ¿sí? Ahora, si yo lo tengo así, es lo mismo que tener esto así, ¿ven? Pero, para que mi integrado pueda leer ese cruce por cero, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner un diodo acá. Entonces, yo voy a tener corriente rectificada solamente hasta acá. O sea, mi onda sinusoidal, esto me va a rectificar solamente hasta acá. De acá para allá voy a tener corriente continua pura, ¿sí? Pero hasta acá, donde está el diodo, tengo. Y acá, en este punto, que está antes del diodo, después del puente rectificador, pero antes del diodo, en este sector, mi onda sinusoidal va a ser esto, muchachos. En mi eje XY va a ser esto, ahí, 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 ahí. O sea que va a encontrar este cruce por cero, que lo necesita mi integrado. Entonces, gracias a este quinto diodo que apareció, este es el famoso quinto diodo, ¿sí? Que apareció aquí, no permite que se me rectifique la corriente mucho más que hasta este punto. Entonces yo desde este punto aquí puedo tomar este cablecito y obviamente se va, no sé, pasa por una serie de componentes y va al integrado, ¿sí? A la lógica. Y la lógica lee este cruce por cero, entonces le puede dar la orden al triac, para que abre y cierre cuando éste lo requiera, en esta parte que está acá. ¿Sí? O sea, que gracias a ese quinto diodo, mi triac va a tener la posibilidad de entender en qué momento abrir, cerrar, qué manera de meterle información. No lo leía nadie. Pero es lo que hace el quinto diodo. ¿Y saben qué? A veces la causa de que tu forzador no funcione no tiene que ver con que el capacitor de la placa, que te lo muestro acá, poneme acá 30 segundos, Hernán, este capacitor que está acá, ¿sí? O este capacitor que esté aquí, o este capacitor que esté aquí, que yo te mostré tres placas distintas, ¿sí? Estén agotados. Porque a veces vos cambias el capacitor y sigue sin andar el forzador. Y crees que es el forzador, vas y compras una fortuna de forzadores porque salen una fortuna y resulta que tampoco funciona el nuevo que compraste. Y empiezas a creer que es problema de la placa, entonces agarras y sacás la placa, si es problema de placa, cierto, sacás la placa original, colocas una placa universal y tu motor anda de nuevo. ¿Y querés saber por qué sucede esto de que no funciona tu capacitor, tu forzador? Es porque ese quinto diodo se daña. Al dañarse ese quinto diodo, lo que sucede, aquí en mi hojita, ponelo, Hernán, acá lo que sucede es que al romperse este quinto diodo, permite que este capacitor que está acá rectifique hasta la raíz de mi puente rectificador. Entonces, mi integrado no va a encontrar más este cruce por cero porque va a estar todo rectificado así. Entonces, cuando suceda eso, lo que va a suceder va a ser que nuestro puente rectificador, nuestro integrado no logre reconocer ese cruce por cero. Entonces, al no reconocer ese cruce por cero, no puede darle la señal de apertura y cierra el integrado al triac, y el triac no puede operar y no puede dar señal de velocidad al forzador. ¿Se dan cuenta en lo que acaban de descubrir hoy? Bueno, esto por supuesto tal vez si sos nuevito, te quedaste medio tecleando en lo que te conté.
Porque es como que te estoy obviando cómo funciona un diodo, cómo funciona un puente rectificador, cómo funciona un triac, ¿sí? Te traté de explicar más o menos, obviamente. Para esto hay que capacitarse un poquito. Y de eso se trata lo que nosotros tenemos. Yo te muestro acá porque tal vez te has un poquito avanzado y yo con esto te haya ayudado un montón y vos puedas descubrir por qué no andaba tu motor. Y ya sepas algo de placa, vayas y repares, que me parece fabuloso, porque esa es la idea, ayudarte. Ahora, vos realmente querés dar un paso más, como yo siempre lo digo. Porque acá, ¿de qué se trata esto, muchachos? De esto se trata de que ustedes sean competitivos en el mercado. Y para que ustedes se vuelvan competitivos en el mercado, tienen que prepararse. La suerte, muchachos, dejó de existir hace mucho tiempo. Grábense esto en la cabeza. Preparación más oportunidad es igual a suerte. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que cuando vos te preparás, podés aprovechar las oportunidades para que la suerte esté de tu lado y puedas llegar a decir, bueno, tengo trabajo de más, tengo trabajo puedo recibir muchísimos más ingresos. ¿Sí? Mientras tanto, me dice acá, por ejemplo, José Castillo me dice... bueno, me ha hablado de una heladera, ya te habla Gustavo Méndez, Capitán Federal, gracias por tus explicaciones, de varios años trabajo en refrigeración, pero sigo aprendiendo con tus clases. Muchas gracias, Gustavo, qué bueno. Me dice Tony, yo encontré algo similar en un aire Fogel, no conozco la marca, pero no importa, Tony, no te preocupes. Se paga en un minuto y revisando la placa encontré un diodo Zener en corta. Ahí está, diodito Zener, cumple prácticamente la misma función, puede ser un quinto diodo. Bien. Mientras tanto dice José, profe, tengo un problema con una heladera General Electric, cambié la resistencia del bimetal cuando hace el deshielo, lo dura un poco y no descongela completamente. ¿Qué puede ser? Y puede ser que esté mal ubicado. Mirá, lo sencillo que estoy diciendo puede ser que esté mal ubicada la resistencia. Algo así como te digo, como sencillo. Me dice Joel que cuando quieras voy. Claro que sí, Joel. Te tengo ahí. Así que bueno. Guillermo Fragone dice, justo tengo que hacer esto. Guillermo Farone, hola Guillermo querido. Hola profe, tengo que hacer eso. Bueno, me alegro, Guille querido, alumno también. A la vuelta a la noche lo revisa. Él siempre como anda paseando por toda Argentina. Alumno querido también. Profe, ¿no trabaja con optoacopladores? Sí, obvio, Maximiliano. Hay algunos optoacopladores en la placa, pero de esto que estamos hablando acá, no suele. Puede haber un optotriac, que es un poco más avanzado el componente. No tiene nada que ver, o sea, cumple la misma función, es un poquito más complejo nada más, ¿sí? Pero cumple prácticamente la misma función que el triac, un optotriac, ¿sí? Como para que lo tengas idea. Pero bueno, volviendo un poquito a todo lo que te venía contando. Viste que esto parece difícil. ¿Por qué te digo parece difícil? Porque hay un antes y un después cuando vos te empezás a preparar. Así que no quiero quitarte más tiempo y te súper agradezco que hayas estado conmigo hasta recién. La verdad que es un placer poder compartir. Me dice Gustavo Guzmán Sosa, me dice, ¿cómo pruebo ese quinto diodo? Guzmán querido, lo probás como un diodo. Simplemente lo probás como un diodo. Ponés el multímetro en diodo, lo probás de un lado, lo probás del otro. Si está roto te va a decir el multímetro. Es muy sencillo y obviamente primero con los síntomas, pero primero que todo verificá que el diodo funcione. ¿Y cómo lo verificás? Directamente con el multímetro. Pero muy sencillo de hacerlo. No tengo mi multímetro a mano, por eso no lo puedo hacer. No lo traje, me lo olvidé. Pero no importa, ¿sí? Por si no te mostraba en qué momento y cómo medirlo, ¿sí? Ahora, es más sencillo de lo que ustedes piensan. Muchachos, Manuel Alejandro Cruz me dice, profe, instalación de split. Tenemos el curso completo de aires acondicionados que incluye heladeras y freezer familiares. Manuel querido, comunícate con Nico al teléfono, él te va a contar todo lo que cuenta el curso completo para que puedas aprender a instalar, a mantener y a reparar aires acondicionados, heladeras familiares y freezer familiares. Así que monofásicos, comunícate con Nico y él te va a contar todo, ¿sí? Rodrigo Martínez me dice, consulta, si en lugar de mandar 12 volt, un puente rectificador, enviamos 12 volt de corriente, no, nada no va a ocurrir de corriente continua. Te explico, Rodrigo Martínez. Vos me hablás de 12 volt de corriente, VCA es volt de corriente alterna, ¿sí? A un puente rectificador, el puente rectificador lo va a convertir en corriente continua. Si vos le mandás 12 volt de corriente continua, el puente rectificador no va a hacer nada. Porque no es un inversor de corriente, o sea, no te lo va a convertir a corriente alterna, ¿sí? Claro, porque lo primero que uno piensa es, agarro un puente rectificador, le mando 12 volt de corriente continua y tengo del otro lado corriente alterna. No es así. Yo para poder lograr corriente alterna necesito otros componentes, ¿sí? Electrónicos para poder convertir de corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Te
Te digo porque a lo mejor la primera duda que tienen, ¿sí? Por favor, Pablo, ¿me puedes mandar los PDF? Pablo Morales, Pablito Morales, no sé, ¿alumno Pablo? No tenemos PDF, Pablito, están dentro del curso, por supuesto. Los PDF que mantienen todo el material, ¿sí? Darío Tolosa me dice, soy alumno. Hola Darío, qué bueno, ¿me hiciste alguna pregunta? Darío, hola profe de San Martín Chaco. Hola Darío, de acá cerquita nomás, sí, bienvenido. Están solamente, Alfredo Solís, me dice, están solamente con tarjetas. Si te estás refiriendo a la financiación, sí querido, lamentablemente por RappiPago la única forma de hacerlo es en un solo pago, ¿sí? No, la financiación es sí o sí con tarjeta de crédito, ¿sí? Así que bueno, chicos, me dice Tony Fred, me dice, el diodo cuando está dañado puede medir continuidad en ambos lados o bien no medir del todo. Exactamente, Tony Fred, muchas gracias por tu respuesta. ¿Sí? Muchachos, les dejo un abrazo cordial y fuerte y nos estamos viendo el lunes que viene a la misma hora por este canal. Saludos a todos, chicos.